Hace 32 años que no duermo bien. No es que no pueda dormir, es que cuando llegan las madrugadas, mi mente se despierta sola, como si tuviera su propio reloj programado para la angustia. Son siempre las 3 de la mañana. Exactamente las 3. Abro los ojos en la oscuridad de esta habitación que ha sido mía durante más de 4 décadas, y lo primero que hago es escuchar. Escucho el silencio. Ese silencio específico que solo existe cuando alguien que debería estar durmiendo a tu lado simplemente no está. El silencio que tiene peso, que tiene presencia, que ocupa el espacio donde debería estar otra respiración, otro cuerpo, otro latido que no es el tuyo. Me llamo María del Carmen, aunque la mayoría me dice simplemente Carmen. Tengo 68 años, y si alguien me preguntara qué es lo que más he aprendido de la vida, no diría nada sobre amor o sacrificio o los típicos refanes que escuchas en las telenovelas. Diría simplemente esto, que el silencio es el idioma en el que nuestras mayores verdades se comunican, si es que tenemos el coraje de escuchar. Pero no empecemos por el final. Empecemos por ese momento en que todo cambió, aunque en ese entonces no lo sabía. Eran las 7 de la mañana de un jueves cualquiera. Octubre. El tipo de mañana en que el aire aún conserva un poco del frescor de la noche, pero el sol ya empieza a prometer calor. Recuerdo exactamente qué estaba haciendo, preparaba café. Ese café con canela que a mi esposo, Roberto, le encantaba. 35 años casada, y aún recordaba que le gustaba con 2 cucharadas de azúcar, sin leche, y una ramita de canela que yo misma molía cada mañana en el molcajete que mi madre me dejó. Él llegaba en cualquier momento de su viaje de negocios. Siempre viajaba los miércoles. Siempre volvía los jueves antes del mediodía. Era predecible, era confiable, era Roberto. Lo que no era predecible era encontrar en el bolsillo interior de su chaqueta, la que él había dejado cuidadosamente sobre una silla para que yo la llevara a lavar, una fotografía de una mujer que no era yo. No fue un accidente que la encontrara. O quizás sí. La vida tiene estas formas de revelarnos exactamente lo que necesitamos saber en el momento exacto en que lo necesitamos saber. Digo esto no con amargura, sino con la claridad que solo trae el tiempo. Aún hoy, después de 3 décadas, creo que fue el universo diciéndome, mira, Carmen, mira bien, porque esto es importante. La fotografía mostraba a una mujer joven, 30 y tantos años, quizá, con el brazo alrededor de Roberto. No era una foto de negocios. Había intimidad en esa imagen. Había la clase de confort que solo existe entre personas que se conocen de formas que yo no quería ni pensar. El fondo era una playa. El sol estaba abajo, como en esas horas que llaman la hora dorada. Ambos sonreían. Ambos se veían felices. Recuerdo que solté la chaqueta. Literalmente la dejé caer de mis manos como si quemara. El café que había estado preparando se enfrió lentamente sobre la mesa de la cocina. La canela flotaba en la superficie, formando un patrón que se parecía a un remolino, a algo cayendo, a algo perdiéndose. Me senté en una de las sillas de la cocina, esas sillas de madera que yo misma había pintado de azul años atrás, y miré esa fotografía durante mucho tiempo. No sé cuánto tiempo exactamente. El tiempo se comporta de formas extrañas cuando tu mundo se está desmoronando. Lo que más me golpeó no fue la fotografía en sí. Fue la sonrisa de Roberto. Esa sonrisa que hacía años, Carmen, años, que no me dirigía a mí. Cuando él llegó esa tarde, fingí que nada había pasado. Es interesante descubrir cuánto puedes fingir cuando tu corazón está rompiéndose. Puedes sonreír. Puedes preparar la comida. Puedes incluso abrazar a alguien mientras por dentro estás gritando en un lenguaje que nadie puede escuchar. ¿Cómo estuvo el viaje?, pregunté mientras le servía la sopa que había preparado. Bien, bien. Los clientes satisfechos. Conseguimos el contrato, respondió él, quitándose la corbata con ese gesto familiar que había visto miles de veces. Miré su rostro. Esos 35 años de estar juntos me permitían leer cada línea de su expresión. Y lo que vi fue a un hombre que estaba viviendo 2 vidas. Lo vi en la forma en que evitaba mis ojos. En la manera en que movía la cuchara en la sopa sin realmente probar nada.
En ese pequeño gesto de su mano cuando se ajustó el cuello de la camisa, como si le estuviera apretando algo por dentro. Roberto, dije suavemente. Respondió, aún mirando hacia su plato. Hay algo que debería saber. El silencio que siguió fue el primero de muchos silencios que aprenderíamos a habitar juntos en los años siguientes. Un silencio que era casi una confirmación, casi un grito mudo, casi todo excepto lo que yo necesitaba escuchar. No, dijo finalmente, y ese no fue la mentira más grande que jamás me dijera. No le pregunté directamente sobre la fotografía. En su lugar, hice algo que nunca había hecho en nuestro matrimonio, comencé a buscar. Miraba su teléfono cuando se bañaba. Revisaba sus extractos bancarios en secreto. Buscaba en sus cosas como una ladrona en su propia casa. Era degradante, era invasivo, era destructivo. Pero era también necesario. Porque algo en mí sabía que si no confirmaba lo que ya sabía, nunca podría decidir qué hacer con esa verdad. Y la verdad era esta: Roberto tenía una amiga. Habían estado viéndose durante más de 5 años. 5 años, Carmen. 5 años de jueves de negocios en la costa. 5 años de mentiras cuidadosamente construidas. Se llamaba Daniela, y era no solo joven, sino también amable. Lo descubrí de formas que preferí no haber descubierto, a través de mensajes, de fotos compartidas, de un mundo completamente separado que la había construido sin mí. Lo peor no era la infidelidad. Déjame ser clara, fue devastador, fue humillante, fue todo lo que se supone que debería ser. Pero lo peor era lo que sucedió después de que lo confronté. Fue una noche después de cenar. Nuestros hijos ya se habían ido a vivir sus propias vidas, tenían 32 y 29 años, así que la casa era solo nuestra. Esa horrible, silenciosa, vacía casa que de repente se sentía como una prisión. Encontré las fotos, dije simplemente. Vi cómo se le drenaba la sangre del rostro. Durante un segundo, solo un segundo, fue como era un hombre a quien nunca había conocido. ¿Carmen? Comenzó. No, interrumpí. No me digas que no es lo que parece. No me digas que fue solo una vez. No me digas nada que sea una mentira, porque ambos sabemos que seguiremos aquí toda la noche si haces eso. Él se sentó. Sus manos temblaban. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 5 años, murmuró. Esas 2 palabras. 5 años. Eso significa que mientras yo estaba comprando víveres, mientras estaba tejiendo el suéter que uso en invierno, mientras estaba envejeciendo al lado de este hombre, él estaba envejeciendo en un lugar totalmente diferente. Envejeciendo con alguien que no era yo. ¿Por qué?, pregunté, aunque sabía que no había respuesta que pudiera satisfacerme. Porque me hacía sentir vivo, dijo lentamente. Contigo, me sentía atrapado. Esa frase. Atrapado. Como si nuestro matrimonio fuera una jaula. Como si 35 años de construir una vida juntos fuera equivalente a ser prisionero. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué se suponía que debería sentir yo? No tuvo respuesta. Lo que sucedió después no fue un drama cinematográfico. No hubo gritos históricos ni cosas rotas. No hubo confrontación épica ni decisión dramática. Lo que sucedió fue algo mucho más cruel: la vida simplemente continuó. Seguimos viviendo en la misma casa. Dormíamos en la misma cama. Comíamos en la misma mesa. Pero todo había cambiado. Todo estaba envenenado. Roberto dijo que terminaría con Daniela. Dijo que fue un error, una debilidad, un momento de locura que no podía explicar. Dijo muchas cosas. Y yo, en esa forma en que las mujeres aprendemos a ser, traté de creerle. Traté de perdonarlo. Traté de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habíamos tenido. Pero no puedes desacercarse de la verdad. Una vez que la ves, sigue ahí, brillando en la oscuridad como una brasa que no se apaga. ¿Algunos matrimonios sobreviven a la infidelidad? Los he visto. Conozco parejas que lo pasaron y que encontraron algo nuevo después. Pero nuestro matrimonio no fue uno de esos. El nuestro fue diferente. Porque lo que descubrí, durante esos meses siguientes,
fue que la infidelidad no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después. Fue cuando una de mis amigas, una mujer a quien no había visto en años, se me acercó en el mercado con una expresión en el rostro que era mezcla de pena y secreto. Carmen, susurró, hay algo que necesitas saber. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Pregunté, aunque parte de mí sabía que no quería escuchar la respuesta. Daniela no es la primera, dijo mi amiga. Sé de por lo menos 2 mujeres antes que ella. Quizá más. El mundo se inclinó un poco. El suelo siguió siendo suelo, pero de alguna manera ya no estaba donde esperaba que estuviera. Así que pasé las siguientes semanas investigando. Mi hija, cuando lo descubrió, intentó detenerme. Mamá, déjalo ya, me dijo. ¿Para qué necesitas saber más? Solo te va a doler más. Pero ella no entendía. Yo necesitaba saber. Porque mientras más supiera, mejor podría entender dónde había fallado. ¿Qué había hecho mal? Porque no había sido suficiente. Descubrí que había otras mujeres. Una en un pueblo costero, otra en la ciudad vecina. Una que había sido secretaria en su oficina hace 10 años. Otra que conoció en un bar durante una conferencia de negocios. El patrón era siempre el mismo, mujeres jóvenes, mujeres que lo hacían sentir vivo, mujeres que no eran yo. Y luego descubrí algo que cambió todo. Fue en una carpeta en la computadora. Estaba buscando algo completamente diferente cuando lo encontré, una carpeta titulada Sueños. Dentro había documentos, planes, pasajes de avión a un país que nunca habíamos visitado. Documentos de adopción de una niña de una orfandad en Perú. Roberto había planeado irse. Había planeado llevar a una de esas mujeres, presumiblemente Daniela, aunque nunca lo confirmaría, y adoptar una familia en otro país. Había ahorrado dinero en una cuenta bancaria que yo no sabía que existía. Había hecho planes para una vida completamente diferente. Cuando le pregunté sobre ello esa noche, simplemente se encogió de hombros. ¿Para qué guardas esto?, pregunté, mi voz temblando. Eran solo fantasías, dijo. Fantasías, repetí. ¿Dejar a tu esposa de 35 años es una fantasía, Roberto? No quería hacerlo, murmuró. Pero tampoco podía dejar de soñar que lo haría. Y ahí fue cuando algo en mí se rompió de una forma diferente. No fue rabia. No fue tristeza. Fue comprensión. Comprender que la persona que dormía a mi lado no era la persona que yo creía que era. Que nunca lo había sido. Que quizá, en cierta forma, yo había estado casada con un fantasma todo ese tiempo. Pasaron 2 años más antes de que pidiera el divorcio. 2 años de vivir en la misma casa, en el mismo silencio, con la misma mentira. Durante esos 2 años, Roberto simplemente se fue apagando. No de golpe, sino lentamente, como una vela que se consume desde adentro. Se fue a vivir con su hermano. Luego, supe que Daniela lo había dejado también. Al parecer, él tampoco había sido el hombre que ella creía. La vida tiene estas ironías crueles. Pensaba que sería más satisfactorio saber eso. Que sería venganza. Pero en su lugar, solo sentí más tristeza. Tristeza porque él no había sabido simplemente ser honesto, ser presente, ser él mismo. Tristeza porque había necesitado construir vidas de fantasía en lugar de enfrentar la realidad de que estaba envejeciendo, de que la vida se iba, de que el tiempo no espera por nadie. El divorcio fue limpio. No peleamos. No había tanto que pelear. Él se quedó con algo de dinero, yo me quedé con la casa. Nos dividimos todo con la eficiencia de 2 extraños liquidando una empresa fallida. Nuestros hijos no volvieron a hablarle. No durante años. Eso fue quizá lo que más lo atormentó, creo. No la pérdida de mí, sino la pérdida de ellos. Hace 3 años, Roberto murió. Un paro cardíaco. Fue súbito, sin tiempo para arreglar las cosas, sin tiempo para decir las cosas que quizá debería haber dicho. Asistí a su funeral. Mis hijos también. Fuimos como extraños que casualmente estaban en el mismo lugar, compartiendo el mismo duelo, pero cada uno con su propio universo de dolor. Cuando volví a casa esa noche,
Me senté en esa misma silla azul de la cocina donde había descubierto la fotografía tantos años antes. Y llorá. Llorá no por el hombre que había sido, sino por el hombre que podría haber sido. Llorá por los años que ambos habíamos gastado viviendo mentiras. Llorá por la certeza de que, si la vida te diera otra oportunidad, probablemente cometerías los mismos errores. Pero también me di cuenta de algo en ese momento, sentada en esa cocina vacía a los 65 años, sin esposo, sin la vida que pensé que iba a tener. Me di cuenta de que yo también había estado atrapada. No por Roberto, sino por la idea de Roberto. Por la idea de lo que debería ser un matrimonio, de lo que debería ser la vida, de lo que debería ser yo. Había gastado 35 años siendo la esposa que se suponía debería ser. Había vivido según un libreto que ni siquiera había escrito. Y lo peor, lo absolutamente peor, era que cuando el libreto se rompió, no sabía quién era sin él. Ahora, sentada aquí a los 68 años, mirando por la ventana de esta casa que es completamente mía, entiendo algunas cosas que no podía entender antes. Entiendo que el amor verdadero no es lo que ves en las películas. No es la pasión ciega que te consume. Es algo más pequeño, más quieto, más fácil de pasar por alto. Es la decisión de ser honesto. Es la capacidad de decir, estoy asustado, o estoy envejeciendo, o no sé quién soy. Es la vulnerabilidad de ser visto completamente y elegir quedarte de todas formas. Roberto nunca pudo hacer eso. Y yo, durante 35 años, tampoco lo exigí. He pasado los últimos 3 años aprendiendo a vivir sola. No estoy sola en el sentido de que no tengo gente, tengo mis hijos, tengo mis nietas, tengo mis amigas. Pero estoy sola en la forma en que lo están todos, en última instancia. Y descubrí que no es tan malo. Descubrí que puedo dormir sin necesidad de escuchar otra respiración. Descubrí que puedo pasar un sábado sin hacer nada y estar completamente en paz con ello. Descubrí que puedo ser simplemente Carmen, no la esposa de Roberto, no la madre de alguien, no la versión que se suponía que debería ser. Algunas noches aún me despierto a las 3 de la mañana. El silencio de esta casa aún pesa. Pero ahora, cuando escucho ese silencio, no es un recordatorio de la ausencia de otra persona. Es un recordatorio de que estoy aquí. De que sobreviví. De que la vida continuó incluso cuando pensé que terminaría. He aprendido que el perdón no significa olvidar. Significa simplemente soltar el veneno que estabas llevando en tu pecho con la esperanza de que dañara a la otra persona. Roberto está muerto. La rabia que sentía murió con él. Lo que quedó fue simplemente la tristeza por todas las vidas que podríamos haber vivido si tan solo hubiéramos sido valientes. La gente siempre me pregunta si me arrepiento. Si me arrepiento de haberme casado con Roberto, de haber pasado 35 años en un matrimonio que era una mentira. Y la respuesta honesta es, no lo sé. Si no me hubiera casado con él, no hubiera tenido a mis hijos. No hubiera vivido esos años, aunque fuera bajo una mentira, cuando aún tenía 30 años, cuando el mundo aún parecía lleno de posibilidades, cuando la vida aún me parecía que valía la pena vivir. Pero también sé que gasté décadas sin verdaderamente cuestionarme nada. Sin verdaderamente desafiarme a mí misma. Sin verdaderamente vivir. Así que quizá la mejor respuesta es esta, no me arrepiento, pero tampoco estoy agradecida. Solo estoy presente con lo que fue, sin pretender que fue diferente. A veces, cuando estoy aquí sola, en esta casa que decoré exactamente como quería, con los colores que quería, con los muebles que elegí sin pensar en si le gustaban a alguien más, me permito imaginar cómo hubiera sido diferente. Si hubiera enfrentado la verdad antes. Si hubiera sido más valiente. Si hubiera pedido el divorcio en lugar de vivir esos 2 años extras en ese silencio atrapante. Pero luego recuerdo que no puedo vivir en el país de ¿qué hubiera pasado? Es un país que no existe excepto en la mente de las personas que están demasiado asustadas para vivir en el presente. Así que aquí estoy. 68 años. Una casa vacía. Un corazón que ha sido roto y que se ha reparado a sí mismo de formas que nunca imaginé que fuera posible. Un futuro que no sé qué se verá como. Y estoy bien con ello. O al menos, estoy aprendiendo a estarlo. Esa es la verdadera lección, creo.
No que el amor conquista todo, o que el perdón cura todo, o que el tiempo sana todas las heridas. Esas son mentiras hermosas que nos contamos. La verdadera lección es que sigues adelante. Sigues viviendo. Sigues despertándote cada mañana, aún a las 3 cuando no puedes dormir, y simplemente vives otro día. Y luego otro. Y luego otro. Y un día, sin darte cuenta de cuando sucedió, deja de doler tanto. Y entonces, quizá, simplemente entonces, comienzas a vivir realmente.